En este video miraremos la solución de este ejercicio, en el que tenemos el sistema del ejercicio anterior, una corriente de aire a 100 grados centígrados y 5260 milímetros de mercurio que contiene 10% de agua por volumen. Pero en esta oportunidad nos piden calcular el porcentaje de condensación y la composición de la fase gaseosa si en lugar de enfriar el aire se comprime isotérmicamente hasta 8500 milímetros de mercurio. Si esquematizamos este ejercicio, tenemos entonces una corriente de entrada a una temperatura de 100 grados centígrados y una presión de 5260 milímetros de mercurio, con una composición molar de el 10% de agua y el 90% de aire seco, y una corriente de salida que se encuentra a la misma temperatura, pero a una presión mucho mayor. Recordemos que esta es una compresión isotérmica. En la corriente número 3 no conocemos las composiciones y sabemos que obtenemos una corriente número 2 que corresponde al flujo de condensación. Debo corroborar si en efecto a 8500 milímetros de mercurio supero la presión de saturación de mi sistema, y para ello me voy a apoyar en la ley de Raoult. Yo sé que a condiciones de saturación se debe cumplir que la presión parcial del agua sea igual a la presión de vapor a la temperatura del sistema. En este caso, mi corriente número 1 está a 100 grados centígrados. Esta presión de saturación a 100 grados centígrados para el agua es de 760 milímetros de mercurio. Esta presión parcial correspondería a una presión total de 7600 milímetros de mercurio. Recordemos que la definición de presión parcial es fracción molar por presión total. De aquí puedo despejar la presión total, que sería igual a 760 sobre 0.1. Esto me da una presión total de 7600 milímetros de mercurio. Ya sé entonces que a 8500 milímetros de mercurio sí voy a estar muy por encima de la presión de saturación, por lo que voy a tener una fracción de agua que se condensa. Como ya corroboré que mi corriente 3, que es una fase gaseosa, se encuentra en equilibrio con una fase líquida representada en la corriente 2, entonces sé que mi corriente en fase gaseosa se encuentra en condiciones de saturación y por lo tanto puedo aplicar la ley de Raoult. La ley de Raoult aplicada para la corriente número 3 sería entonces que la presión parcial del agua, definida como la fracción molar por la presión de esa corriente, debe ser igual a la presión de vapor del agua a la temperatura de esa corriente, que es de 100 grados centígrados. De aquí puedo despejar entonces la fracción molar del agua, que sería igual a la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados, que es 760, sobre la presión de la corriente, que sería 8500. De aquí obtengo un valor para la fracción molar de 0.0894. Quiere decir que mi fracción de aire seco sería entonces 0.9106. Aquí tenemos entonces la primera respuesta de nuestro ejercicio, la composición de la fase gaseosa. Pero nos falta establecer la fracción de agua que se condensa, y para ello vamos a plantear un balance de masa para el aire seco. Tomando como base de cálculo 100 moles entrando en la corriente número 1, podemos plantear el balance de aire seco de la siguiente manera. Básicamente sería lo que ingresa en la corriente 1, que sería 100 moles por la fracción molar de aire seco en esa corriente, que sería 0.9, debe ser igual al aire seco contenido en la corriente número 3, que sería un flujo que yo desconozco por una fracción molar de 0.9106. De aquí puedo despejar entonces
el flujo molar de la corriente número 3, que es igual a 98.8 moles. Del balance general, entonces obtengo el flujo molar de la corriente número 2, que sería la diferencia entre los flujos molares de la corriente 1 y de la corriente número 3, siendo igual a 1.2 moles. Esta será entonces la cantidad de agua que se condensa y que sale por la corriente número 2, lo cual corresponde al 12% del agua que ingresa en la corriente 1. Recordemos que de 100 moles que ingresan en la corriente 1, 10 moles corresponden al vapor de agua y por tanto 1.2 moles representan el 12% de ese vapor que ingresa. De esta manera obtenemos el resultado de nuestro ejercicio.